Hola, ¿cómo están? Bien, en esta oportunidad voy a hablarles, voy a dar un pequeño resumen de la obra El amor en tiempos de cólera, El amor en tiempos del cólera, por el autor Gabriel García Márquez, ¿no? Nos dice que esta obra fue publicada por primera vez en el año 1985, ya que esta obra es la única obra que representa a Gabriel García Márquez que esté consagrada eh, por el entero, por el amor, ¿no? Que el amor sea el tema principal en una obra de Gabriel García Márquez. ¿No? El autor nos dice que se inspiró al momento de escribir esta obra en la historia de noviazgo de sus padres, ya que los puso mayormente, en eso se inspiró para que escriba esta novela. No, y tomó algunas referencias, ya, o sea, lo acompañó con unas grandes referencias de las historias de lo que se ve esto en el amor del amor también que se ve en la literatura, ¿no? Entonces, un pequeño resumen de la obra Los tiempos de cólera. Eh, Antes de comenzarlo, les invito a leerla. Es una obra muy bonita, muy comprensible, ¿no? Con su autor, su narrador omnisciente. Eh, no es lineal también, como que está en el presente y va hacia el pasado y nuevamente nos trae, no es como que un salto de tiempo. Esta obra, el amor en los tiempos de cólera, comienza comienza narrándonos, ¿no? Por un joven, en ese entonces, un joven, un doctor, que su nombre es el doctor Juvenal, ¿no? Él, él es el doctor el quien se encarga, digámoslo así, de curar a las personas. Hay una enfermedad que es del cólera, entonces él es como que atiende, ¿no?, a esos pacientes con esa enfermedad. Nos empieza narrando pues que él recibe una llamada, ¿no? Como él es el doctor, pues va a examinar a un cadáver, ¿no?, que pues eh, tristemente pues pasó al más allá, ¿no? A la otra vida, como se dice. Este, es, este cadáver se llamaba Jeremy. Jeremy, quien era pues era el mejor amigo eh, del doctor Juvenal, ¿no? Y era su contrario en el ajedrez, ¿no? Nos empieza narrando la obra y se empieza, no tenía un olor a almendras amargo, ¿no? En el momento que él llegó, vio por las sillas al cadáver, pues lleno de sangre y no supo qué hacer, ¿no? Porque era su amigo, ¿no? Entonces nos comienza así. Luego nos dice que él pues había planeado, ¿no? Él tenía sus planes de asistir a misa, y lo cual fue por ese accidente él no podía ir a misa, ¿no? Entonces luego nos dice que empieza a conversar con una de sus amantes en secreto, ¿no? De su amigo Jeremy, y nos dice pues ya la amante le confiesa a él, ¿no? Que él, eh, él se había suicidado porque él no quería llegar quizá a una edad ya avanzada, ¿no? Es decir, él no quería llegar a viejo, entonces es como que dijo, para terminar con esto, yo mismo voy a acabar con mi propia vida, ¿no? Y se suicida. Entonces, pues, este doctor Juvenal regresa a su casa. Él tiene una esposa y dos hijos. Su esposa se llama Fermina Danza, ya, Fermina Danza, quien pues él regresa a su casa, ¿no? Y nos dice que estos tienen una mascota, ¿no? Bueno, al principio de la obra ya nos van insinuando como que muere el doctor Juvenal, ¿no? Que muere a causa de una mascota, ¿no? Y entonces esta mascota pues era un lorito que pues por los entrenamientos quizá que le dieron, o el loro pues hablaba francés. Entonces pues este loro era muy travieso, ¿no? Incluso es como que siempre estaba por ahí haciendo travesuras, hablándoles aquí y allá. Un día se sube a un árbol, ¿no? Y este loro, como era travieso, pues se sube al árbol, a la parte más alta de este árbol, ¿no? Y donde pues Juvenal, el doctor, lo ve, ¿no? Entonces él
intenta bajarlo del árbol, ¿no? Intenta salvar a su mascota y desgraciadamente se cae. Entonces se cae del árbol y nos dice que se tuerce el cuello y pues muere. Entonces es como que prácticamente no pudo ir al velorio de su amigo ni se encontró en el velorio de su amigo porque él también falleció. Entonces ya eran dos, entonces eran ya dos entierros que se iban a dar, ¿no? Para ello su esposa Fermina Danza nos dice que lo tomó con calma, ¿no? Su muerte es como que lo tomó con calma, ¿no? Porque ya había también es como que el amor ya había pasado entre los esposos y es como que ya se cuidaban, ¿no? O estaban juntos por obligación, quizá por sus hijos, pero ya no era ese amor de pareja que les unía, ¿no? Es como que ella estaba calmada, incluso no lloró por su esposo, ¿no? Estaba calmada. En el momento del velorio, ¿no? Del doctor Juvenal, aparece un personaje llamado Florentino Ariza, un personaje florentino, quien pues él llega y ofrece su ayuda, ¿no? Nos dice que es un gerente de una empresa y es alguien importante. Entonces él llega con toda esa seguridad y ofrece su ayuda a Fermina, ¿no? A la viuda. Lo cual pues ella es como que siente una emoción porque claro, ella conocía a esa persona que ahora la obra salta a un tiempo hacia el pasado, prácticamente media década, pero van 50 años atrás. Y entonces pues ella se molesta, ¿no? Le genera esa incomodidad y pues decide echarlo de su casa, ¿no? Porque tiene miedo a las murmuraciones que digan, ¿no? Que ya la esposa está quizás esté con otro en el mismo día del velorio de su esposo. Tiene miedo a la crítica social que le haga. Entonces ella pues decide echarlo, ¿no? Y lo echa de su casa. Para esto, eh, la obra gira un tiempo, ¿no? Retrocede hacia el pasado cuando nos dice cuando Fermina era aún un adolescente, ¿no? Eran jóvenes, al igual que Florentino Araz. Nos dice que estos pues eran unos chiquillos que Florentino pues trabajaba repartiendo, era como el mensajero, digámoslo así, que él repartía las cartas, ¿no? Llegaba los telegramas, él se encargaba de repartirlo, ¿no? Hasta que un día le tocó llevar ese telegrama a casa de Lorenzo Danza, quien era el padre de Fermina, ¿no? Entonces pues lleva el mensaje al padre y por casualidad pues lo ve a Fermina, ¿no? Y queda pues queda hipnotizada, se enamora de Fermina, pero lo cual pues es como que quizá eran de clases sociales diferentes. Fermina era una señorita bien portada, bien vestida, estudiaba en un colegio de monjas. Entonces esto es como que ese día no le dijo nada, nunca le dijo nada en realidad. Entonces él pues después de un mes, porque él incluso nos comenta que él seguía a observarla, él leía detenidamente, y él solamente seguía porque estaba enamorado de ella, ¿no? Le paraba vigilando, le paraba mirando de lejos, porque le gustaba mucho. Luego nos dice que un día se arma de valor y pues decide enviarle una carta a Fermina, ¿no? Expresándole lo que siente. Para esto Fermina tiene una tía, ¿no? Que digamos lo que es como que la cómplice de ese amor quizá juvenil o de ese amor de adolescentes que se da, como una cómplice, como una intermediaria que pues lleva, ¿no? A través de ella llega la carta a su mano de Fermín, y lo cual pues él sufría de mucha dependencia emocional, tenía mucho apego, es como que tenía ansiedad. Florentino incluso nos dice que pues Fermina se demoró un mes para responderle esa carta, ¿no? Pero pues
como digamos la espera valió la pena porque sí sintió que le correspondió quizás, ¿no? A esa carta. Y así empezaron, ¿no? A empezar enviándose cartas, ¿no? Por carta, por cartas mantenieron una relación, eh, mantenieron un vínculo ya, ¿no? Era también lo contrario porque Florentino pues se pasaba, digámoslo, escribía unos textos más largos, unas cartas más largas, a la diferencia de Fermina, porque ella, quizá por el miedo de que la descubrieran escribiendo quizá sacar una carta, lo hacía de manera rápida. Sus respuestas eran bien cortantes y, o sea, algo rápido. Luego nos dice que también nos dice una petición que le hace Florentino, ya que ella tenía el cabello bien largo y siempre lo trenzaba su cabello. Entonces nos dice que le hace una petición con la carta, que se lo corte un pedazo y se lo haga llegar a Florentino. Pero lo cual pues ella no piensa, como que no le toma mucha importancia a esa petición y no la cumple a Florentino. Luego ya de que ya van varias cartas, ¿no? Entre Florentino y Fermina, pues un día ella, las monjas lo descubren en su colegio a ella, ¿no? Escribiendo una carta, entonces la reportan, ¿no? Al igual que el padre también se entera. Lorenzo se entera de que su hija está escribiendo a alguien y él quiere enterarse de quién es, ¿no? Que quién es el susodicho que él le está escribiendo y su hija le está escribiendo, ¿no? Entonces cuando se entera, pues él decide enviarle, o como que decide armar un viaje para alejar a su hija de la ciudad, ¿no? De una ciudad de Colombia, porque fue en Colombia. Entonces lo decide, ¿no? Él decide llevárselo a su hija a un viaje donde, donde pues piensa que con ese viaje quizá Florentina, perdón, que Fermina se olvide, ¿no? De Florentino. Y pues, pero ella antes de irse al viaje recurre a la petición que le hizo, ¿no? Florentino, que era quedarse con un pedazo de la trenza de ella, ¿no? Y se lo corta y se lo envía. Pasado ese tiempo, pues ella allá se va y se encuentra con una prima llamada Ilibrana Sánchez. Entonces ella es esto, como su prima también está pasando por algo similar, también está teniendo un amorío a escondidas, digámoslo, es como que tienen una conexión rápido, incluso hacen cosas que para ellas no se les está permitido, como por ejemplo a tomar juntas, beber, empiezan a hacer cosas que no se les permite, pero a escondidas, ¿no? Entonces como que entablan un vínculo de comunicación o un vínculo, pues algo que les une, ¿no? Pero por ende también ellos, a pesar de eso, de la distancia, no perdían comunicación porque incluso se mandaban esas cartas, Florentino con Fermino. Luego nos dice que ya incluso ahí hacen planes de casarse. Incluso ella hacen como que cuando ella regrese a la ciudad otra vez, eh, se casarían, ¿no? Lo que pasa todo lo contrario, ¿no? Cuando ya pasa un buen tiempo, pues Lorenzo, su padre de Fermina, pues piensa que ya ha sido tiempo suficiente y como que ya su hija no está tan encaprichada en eso y ya, ¿no? Ya pasó. Entonces regresan a la ciudad nuevamente donde estaba Florentino, y lo cual pues él no la ve de lejos, incluso no reúne el valor quizá de ir a hablarle porque nunca han hablado en persona, simplemente por medio de cartas. Entonces él lo ve, ¿no? Y incluso ya ve que el cabello se le ha crecido otra vez, en una multitud de gente, en una no esa aglomeración que hacen, pero no, no lo, no la logra, no logra conversar con ella. Para lo cual, Fermina ya ha cambiado sus planes. Para ella ya es como que regresó y como que ya no ve con los mismos ojos que veía a Florentino. Entonces decide cancelar su boda y decide no saber nada más de él, lo cual pues él cayó en una depresión hasta que un día esto termina. Incluso también Florentino se enferma, no piensan que está enfermo de una enfermedad de la cólera que se daba. Incluso también su padre piensa también que Fermina estaba con sus síntomas, ¿no? Para que la revise
invitan a ese doctor, al doctor Juvenal, quien era su esposo, como lo mencioné al principio de la novela. Entonces pues él recorre a su paciente, examina, ve que no es nada grave o no es la enfermedad del cólera y decide pues marcharse. Pero él, a ver, no es como que tanto que se enamora de Fermina, simplemente es que, como dice, es una señorita educada, ha tenido buena educación y es como que sería una buena esposa. Y lo cual pues su padre de Fermina está de acuerdo, ya que es un doctor, entonces convence a su hija de que acepte que la corteje, ¿no? Cabe recalcar también que cuando ellos regresaron, también vino la prima, ¿no? Ilibrana Sánchez, porque también ella querían alejarla, lo mismo que hicieron con Fermina, querían hacer con ella también. Y lo cual pues ella siente curiosidad por conocerlo a Florentino, ¿no? Y entonces recorre para que ella mandase una carta para esa persona que ella amaba en secreto también. Recorre, ¿no? Entonces conoce a Florentino y ella lo describe a Florentino como una persona flaca, como lo compara con un perro, pero le dice que es o sea, de una inteligencia porque tiene el don de escribir de una manera muy bonita. Eh, Luego pues ella, al ver por fin Fermina acepta, ¿no? Que acepta conocerse o acepta ya casarse con el doctor Juvenal, ¿no? Y lo cual pues a Florentino al escuchar esto, ¿no? O al enterarse de esto, pues le sufre una depresión horrible, ¿no? Se siente muy mal, lo cual decide irse a otra ciudad. Quiere irse a otra ciudad, eh, lo cual pues en este viaje lo hace a través de un barco, y lo cual en el barco eh, pierde su virginidad, Florentino, pero lo hace con una mujer que no conoce, incluso que nunca la ve el rostro, ¿no? Entonces es como que al momento que él pierde su virginidad, quizá explaya esos placeres, quizá, entonces algo cambia dentro de él y encuentra una manera de olvidarse quizá de Fermina estando con muchas mujeres, ¿no? Incluso también dice que en el barco intenta reconocer, porque incluso cuando él experimenta eso, en ese momento quizás piensa más en la chica que le robó su virginidad que en la propia Fermina, ¿no? Entonces pero como es como que un tiempo y otra vez le pasa y empieza a pensar nuevamente en Fermina. Luego nos dice que él pues no le convenció su trabajo, que estaba ahí, y por tal motivo nuevamente regresó para que esté cerca de Fermina, ¿no? Nos dice que también nos dice que también él encontró quizá ese vacío que necesitaba llenar con alguien para que pueda quizá soportar ver a Fermina casarse con otro hombre, ¿no? Eh, se metió con muchas viudas, mayormente viudas, incluso de una viuda que vivía ahí en casa de su madre, creo. Sí, no me recuerdo bien esa escena. Incluso estaba, ¿no? Con muchas mujeres, tratando de llenar ese vacío. Mientras tanto ya pues esto, Fermina ya seguía de luna de miel, creo que regresaba a los 6 meses y vino hasta embarazada, ¿no? Entonces él pues desesperado, entonces dice que él quizá piensa, ¿no? Que su papá quizá no aceptó esa relación porque él estaba muy por debajo de ella, entonces decide trabajar día tras noche todos los días de su vida y que se convierta en alguien importante para así poder ser digno de Fermina. Y ese sí lo hace, ¿no? Y es así como él llega a ser una importante persona, hasta el gerente de la empresa, ¿no? Simplemente por el amor que sentía por Fermina. Y él tenía la esperanza, ¿no? De estar en algún momento de regresar a estar, de volver a estar con Fermina cuando su esposo muera, ¿no? Así, bueno, como les dije al principio, ¿no? El doctor Juvenal no era tanto que amaba a Fermina, simplemente como que le pareció una buena chica o como sería una buena esposa, ¿no? Entonces, por ende, no había tanto ese amor quizá por parte de él, que había problemas, incluso él había sido infiel a Fermina. Nos dice que ella incluso lo abandona un tiempo, se va a vivir a un rancho de su prima,
porque él le había sido infiel, ¿no? Y luego ya conversaron otra vez, le pidió disculpas, ¿no? Empezó quizá a cambiar ya por su esposa al último, ¿sí? Y otra vez la convenció y regresaron a la ciudad otra vez, ¿no? Eh, y luego pues se nos trae, ¿no?, al presente cuando ya muere, ¿no? Como ya al bien comienza la novela, cuando muere, ¿no? Incluso también nos dice que, Florentino había estado con una niña, ¿no? Una niña llamada América Vicuña. Es como que una niña que la envían a estudiar a la ciudad y por ende como él era su tutor, ¿no? Él ya era su tutor de la niña. Entonces jamás iba a pensar que el tutor iba a estar con ella niña, ¿no? Pero sí estaba con ella, lo cual esta niña se encapricha con él, se llega a enamorar locamente de él, porque incluso nos dice que era muy buena en la escuela. Y cuando pues decide terminar con todas sus aventuras para que pueda conquistar, para que ya le pueda conquistar a Fermina, porque ya su esposo ya murió, nos dice que decide terminar esa relación con, con su con la niña, ¿no? Con quien era su tutor de ella, con América Vicuña. Entonces la niña no sufrió porque nos dice que era una buena estudiante, era la primera en la clase, siempre sacaba buenas notas y ahora pues es como que nada le importaba, ¿no? Nada más que Florentino. Entonces pues no, él decide terminar con él y decide pues hacerle cartas otra vez a Fermina, a Fermina Danza, para que él nuevamente la vuelva a conquistar, ¿no? Entonces, y bueno, todas esas cartas que le envía, pues sí sirven de algo porque sí logra conquistarla, sí logra conquistarla. Y luego ya le proponen, ¿no?, hacer un viaje o un crucero en un barco, ¿no? Lo cual pues ellos se van, se van de viaje, están de viaje y llegan como que a un aeropuerto de barcos, donde pues Fermina, perdón, se da cuenta de que hay personas conocidas y como que ella, como les dije al principio, es como que teme a la crítica social, ¿no? Teme que la critiquen porque digan que a los días que ha muerto quizá o al poco tiempo que ha muerto su esposo, pues la vea acompañado de otro pretendiente o de otro hombre. Entonces es como que ella evita quizás, ella quiere, entonces le dice a Florentino, no, entonces estos pues tienen la gran idea, ¿no?, de decirle al que manejaba el barco que colocara una bandera amarilla. ¿Qué significaba que colocaban una bandera de amarilla? Que pues la enfermedad del cólera estaba en el barco. Entonces con ese miedo los pasajeros no querían abordar, ¿no?, porque tenían miedo de contagiarse de esa enfermedad. Y lo cual pues el barco zarpó solamente con Florentino y Fermina a bordo, ¿no? Nos dice que estos luego se agarran a pensar, ¿no? El capitán tampoco no vendría, no quería ya llegar al terminado donde era, ¿no?, para la llegada del barco, porque se pondrían exactamente a examinarlo, lo quitarían de su puesto, porque obviamente tendrían que, para que den todos los cuidados invasivos contra esta enfermedad, la cólera, y obviamente se iban a dar cuenta de que todo había sido mentira. Entonces para esto Florentino pues le propone a Fermina pues que mejor nunca, como que nunca zarparan, ¿no?, del barco, como que siempre estuvieran navegando todos los días de su vida. Y ahí termina pues esta historia de la obra El amor en tiempos de cólera, ¿no?, del autor Gabriel García Márquez. Como dije, esta novela es única novela eh, del autor Gabriel García Márquez, que pone como que pone tema principal al amor, ¿no? Pero es muy bonita pues, y yo la recomiendo mucho leerla. Bueno, eso ha sido todo.